Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada desde Colombia a una amiga profesional en psicología clínica y desarrollo infantil, su nombre es Adriana Rodríguez. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchísimas gracias Juan por la invitación. Sí, acá desde Colombia y te escucho perfectamente. Gracias, Adriana. Comentarte por un tema que he estado interesado y yo veo que la audiencia también. Mucho se está desarrollando hoy al interior de las empresas el tema de las habilidades blandas, el desarrollo socioemocional, el tema de liderazgo, fortalecer el trabajo en equipo. Con otros colegas y profesionales en la capacitación, coaches y demás profesionales en el tema de desarrollo personal, hemos coincidido que algunos aspectos del desarrollo, básicamente el desarrollo de las habilidades de la persona nace desde niño. Entonces, comencé a explorar un poco, mirar el escenario de nuestra educación y la verdad, a nivel educativo, pues no hay un escenario favorable para el desarrollo de las habilidades blandas porque se está priorizando pues la ciencia, se está priorizando el trabajo y no se está dando con fuerza el tema social o desarrollo social de la persona. Cuando comencé a explorar y hablar con otro colega sobre el tema de la educación al interior de las casas, la sorpresa es que los padres no están preparados de una manera adecuada para orientar el desarrollo del niño. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Adrián? Mira, realmente Juan, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos en crianza o lo que venimos haciendo en crianza y creemos que es lo mejor es repetir lo que hicieron con nosotros, porque Ajá, además nos fluye. O sea, digamos que para criar desde el instinto, uno lo que hace es que repite el patrón. Y por eso así intentemos decir, no voy a gritar, no voy a gritar. Si me gritaron cuando yo estoy enojada, voy a ujú, gritar. O sea, si no me entreno para hacerlo diferente, voy a gritar. Si me pegaron, sabemos que no estamos de acuerdo con los golpes, ni con el maltrato físico ni psicológico, pero si me pegaron, voy a pegar. Además, porque ajá. funciona desde el miedo. Entonces, un poco lo que yo les enseño a los papás cuando trabajo con los padres es, nosotros venimos de una crianza o muy rescatadora o muy castigadora. Y ninguna de las dos desarrolla habilidades blandas. Es más, Rescatadora, Adriana, te refieres a proteccionistas. a permisiva, Ah, ok. a una crianza súper permisiva, súper sobreprotectora, una Ajá. crianza que se centra, y digamos que, es, que todos estos millennials vienen de una crianza muy permisiva o muy Ujú, rescatadora, como la llamo yo. ujú. Por eso es que tienden a rendirse muy rápido y tienden a no Sí, he saber visto en cómo muchos casos estudiantes reponerse. que he tenido. Sí, abandonan Exacto. la cosa y no se esfuerzan más. Y quieren todo fácil y digital. Exacto, porque se lo resolvieron siempre, se lo resolvieron Ajá, siempre. ¿No te quieres ensuciar? Bueno, mi amor, no te ensucies. ¿No quieres ajá. pasar el pasamanos? No, sí, está difícil. Adriana, ¿tú, ¿No tú, tú quieres? no crees que hay una palabra clave que yo he escuchado de muchos padres? No quiero que mi hijo pase la necesidad que yo he pasado. ¿Tú no crees que tiene mucho que ver con eso? Claro, pero es que de por sí los hijos no van a pasar por lo que nosotros hayamos pasado. Así pasen por momentos socioeconómicos difíciles o así pasen por momentos emocionales difíciles, nunca van a pasar por lo que nosotros pasamos, porque cada día tiene una época diferente, una globalización Ujú. diferente, unos desarrollos tecnológicos diferentes. Adriana, pero ¿tú no crees que esas experiencias personales de los hijos son retos para que ellos puedan desarrollar habilidades y no que los padres se entrometan a ser el que le resuelve el problema de la vida? ¿Cómo lo ves tú, Adriana? Eso que tocabas de decir ahorita es súper clave, Juan, porque mira, así uno se eduque, por ejemplo, les voy a decir, el único curso que tengo de Jade era sobre el elogio y Ujú. uno termina dándose cuenta que el elogio tampoco es bueno, porque el elogio no desarrolla motivación intrínseca, desarrolla motivación extrínseca. Entonces yo Ajá. en vez de elogiar, debo alentar, porque eso es lo que les pasa a los adultos de hoy en día. Si no les dicen que lo están haciendo bien, si no los miran, si no les reciben inmediatamente, si no les dicen un ok recibido en el mail, Es piensan que como un no son condicionamiento de esperar una respuesta externa. Hay un amigo profesional en exacto. desarrollo personal que dice, es importante que la persona mire desde su centro y no desde lo externo, porque se sale de sí mismo y empieza a esforzarse para los demás, pero no para sí mismo, y no lo valora y no se da cuenta. ¿Cómo lo ves tú, Adriana? Exacto. Es total. Y así es como los papás cuando llegan a consulta y le dicen a uno, es que no entiendo por qué mi hijo tiene que esperar a que todo el mundo lo apruebe.
Y ¿Mm? claramente lo que sucede es que tú lo has aprobado siempre. Tú le has dicho que se ve bonito, tú le has dicho que lo está haciendo bien, tú le has dicho. Entonces, lo que dice la nueva teoría, que es la del aliento, por ejemplo, es pregúntale. Si el niño coge el dibujo y te dice, mira, está lindo mamá, está lindo papá, es Claro, le decir, ¿te pregunta. gusta a ti, mi amor? En vez de hacer lo que tenemos aquí en Ajá. el O cerebro, sea, que es enseñarle a redirigir su mirada hacia mismo, hacia él mismo. exactamente, eso es el aliento. Entonces es eso que tú acabas de decir, no lo pudiste haber dicho en palabras más concretas. Redirigir la mirada hacia sí mismo. ¿Te gusta a ti, mi amor? El niño Ujú. normalmente dice, no, pero te estoy preguntando a ti. Y uno le dice, míralo tú. ¿Qué Claro. tiene? Tiene nubes, tiene casita. ¿Qué crees que le falta, mi amor? Y en la medida en la que uno Ujú. le pregunta y le Y le pregunta estás y le dando pregunta, ese espacio para que su creatividad y la forma de él reenfocarse pueda decidir y sensibilizarse, hasta sincerarse él mismo en relación a lo que él ha hecho. Eso sería interesante. exacto, y eso tiene que ver con uno de los principios de la crianza consciente, que es la comprensión y el respeto incondicional. Nosotros Ajá. nunca nos la dieron, nunca nos dieron respeto incondicional Y ni eso es comprensión lo que incondicional. yo siempre reclamé. ¿Por qué? Exacto, Porque se entrometen, pues. Ahora, sobre ese el tema ese del niño. Ahora, vamos al padre. ¿Por qué? ok, Porque el padre es el que orienta al niño, a la niña. Entonces, muchas veces los padres suelen decir, el padre o la madre, nosotros no he tenido una educación de padre y nadie ha tenido una escuela de padres para ser el mejor padre. Entonces, yo lo escucho por todos lados, lo he escuchado a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, y si estuvieran vivos mi tatarabuelo, estoy seguro que también me lo dirían. Entonces, todo el mundo se excusa que no ha habido una escuela de padres, pero yo digo, pasan dos cosas. Uno puede planificar ser padre, y yo digo, sí, si en ese aspecto una persona planifica ser padre, lo sensato es que se entrene para ser padre. Otro, si no planeaste ser padre y te toca ser padre, pues tienes que tener una respuesta para lo que es tu responsabilidad como padre y educarte, porque algunos creen solamente que satisfacen con el tema económico, con decir, no, yo lo visto, yo tengo que ver su salud, tengo que llevarlo al colegio, atenderlo, cambiarle su ropa y demás, y lo demás, la parte educativa, la parte del desarrollo personal, ¿en qué quedó Adriana? ¿Qué puedes comentar sobre lo que te estoy diciendo? mira que, Juan, yo se los cuento mucho a los papás y es que en el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, es que no te estaba hablando de nada raro, ahí Mm, dice que los niños necesitan cuidados físicos, afectivos, pautas de comportamiento y normas. Los ujú, papás inherentes al ser humano o al ser vivo, porque eso es de ser vivo más que de ser humano, está a dar cuidado físico, ¿sí? Está a ujú. dar cuidado físico porque criar es darle a otro lo que necesita, hasta las plantas se lo dan. Dar cuidados afectivos, digamos que eso viene muy por patrón. O sea, yo te cuido. El amor es un estado de cuidado. El amor es un Ajá. estado de cuidado y se define como un estado de cuidado. Y Entonces, es en la medida en la parte que... del desarrollo afectivo o socioemocional. Exactamente. Claro. Sí, Ahora, que hay pero más las cosas, ¿no? pautas, Obviamente, ¿no? exacto, pero las pautas de comportamiento y las normas, yo como psicóloga infantil digo que deben ser educadas, deben ser enseñadas, porque en una sociedad cambiante yo no puedo pretender educar como me educaron, porque si yo voy Ajá. a educar como me educaron, pasa lo que les está pasando a los colegios ahorita en la pospandemia, y es que se quedaron en el siglo Claro. XVIII Se quedaron y antes los de la chinos van en pandemia el, y no han y los reaccionado chinos después de van la en otro pandemia. lado. No, y te Exacto. comento que eso ha pasado en las empresas y muy pocos han reaccionado. Por ejemplo, yo reaccioné del punto de vista de adaptarme a estos aspectos digitales, porque antes no lo hacía mucho. Entonces apareció el teletrabajo y lo demás. Y entonces apareció el podcast como una iniciativa mía. Y me estoy adaptando cada vez más. Pero me he dado cuenta que no todos están en la misma onda y están con todavía esos, ¿qué te digo? Esas tradiciones o esos aspectos que todavía se resisten a una generación diferente, Adriana. Entonces yo digo, pues pasa creo que por un tema de conciencia y decisión de dar ese paso. Entonces me di cuenta que no todos quieren cambiar. ¿Cómo lo ves tú? No, y en eso hay que cambiar mucho. Sin embargo, en la medida en la que modeles, en la medida en la que no quieras, en la crianza consciente también hablamos de una cosa súper bonita y es que el principio no es hacer que otro haga lo que yo quiero que haga. El Ujú. principio en la crianza consciente es
¿cómo lo ayudo a ser exitoso con lo que cree que Eso se tiene? llama, nosotros en empresa le llamamos ser el facilitador del aprendizaje y de la construcción del conocimiento para el desarrollo de su talento. En el fondo es Exacto, lo mismo, ¿sí o no? sí, pero es cómo te ayuda a ser exitoso. Entonces, ¿cómo te ayuda a ser exitoso? ¿Tú crees que lo que estás haciendo está adecuado? Ven, yo te lo llevo al cerebro. Ven, yo te lo llevo al cerebro porque las últimas investigaciones y las que nos avalan todo esto de la crianza, el boom de la Ujú, crianza es el cerebro va de una forma y a nosotros nos han educado de otra. ujú. ¿Sí? La razón por la que tenemos tantos miedos, la razón por la que creemos que no lo hacemos tan bien, la razón por la que creemos tantas creencias, tenemos tantas creencias limitantes en nuestro cerebro como adultos, es porque de chiquitos nadie nos enseñó cómo debería ser nuestro desarrollo y nadie nos dijo, ok, tener una pataleta está Por bien. eso te decía, no siempre la excusa de no haber una escuela de padres. Yo digo, pero si yo esos temas, ¿tú no crees que en la actualidad los que son padres, los que van a ser padres, a lo que tú estás hablando, no deberían inscribirse a esos cursos, buscarte a ti para hacer una asesoría, una orientación, involucrarse más para ver cómo yo puedo aprender estas cosas? Porque en la actualidad se necesita y tú estás hablando de adaptarme, entonces yo tengo que adaptarme también, pues, ¿no? Porque o sea, al final, o tienes el hijo, vas a tener el hijo, y ya son otros tiempos, tú mismo lo has dicho. Yo veo que en esta época no tenemos que repetir con los padres que no buscaban una orientación profesional, hay que decirlo así. Y siempre, toda la vida he escuchado a los padres, a las personas, los baby boomers, como se suele decir, no, no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Entonces, no es eso, pues, al final, ustedes los profesionales en psicología, como ya hay un estudio diferente, pues pueden dar más alcance para no cometer los errores, y los hijos, como te dije, pues no somos un experimento, porque parece que a nivel mundial todos los hijos somos un experimento. Es verdad. Entonces, sí es muy importante educarse, definitivamente es muy importante educarse. Además, porque en este mundo tan rápido, no importa el lugar de la tierra donde estemos, el mundo va muy rápido. Y Mm, hacerlo como lo hacían nuestros papás es hacerlo al revés. Entonces, trabajamos muy duro porque lo estamos haciendo al revés como papás, porque buscamos cambiar la conducta y luego conectar, mientras que lo que nos dice toda esta nueva teoría es conecta y luego cambia la conducta, conecta y luego cambia la conducta, porque la idea es que lo hagas para siempre y por siempre, a ajá. corto, a mediano, a largo plazo, y No, y no que lo hagas además en la el tema inmediatez, que era de lo que hacían nuestros conectar, papás. Adriana, yo lo entiendo como generar esa confianza que se pierde muy fácil. ¿Por qué? Porque no se sabe generar la confianza. Justamente esa desconfianza origina a que las personas se paralicen o comienzan a crear pues ideas que son totalmente irreales, y encima las hacen verdaderas, y se crean creencias equivocadas. Y a veces cuando yo hablo con personas de ese tipo, es increíble cómo se aferran a cosas que no son reales, y han vivido así tantos años creyendo cosas que no tienen nada que ver, o que son de una época diferente, o son experiencias de otra persona. Es increíble. Claro, pero eso tiene que ver con algo que seguimos hablando de lo que se debería trabajar en una crianza a papás, en una educación a papás, y Yo es veo que que sí, sí se necesita nuestra voz una tiene que ser. escuela de padres a nivel, pues, ¿qué te digo? Social. Debería haber, ¿sabes por qué? Porque yo lo analizo de esta forma, Adriana. Yo me he dado cuenta de la importancia de buscar a profesionales como tú. Por eso te pregunté. Y te vuelvo a preguntar, ¿te imaginas alguna vez ser entrevistada por un profesional de empresa y que tu tema sea para interés de empresarios? No, la Nunca, ¿sí o verdad no? no. No, 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 porque cuando uno trabaja con una empresa, trabaja Ya, o ansiedad o ya. depresión, enfermedades, Pero pero mira, no esto que tiene que ver con Pero prevención. mira, Adriana, lo que tú me dices, para mí, a mis trabajadores, yo voy a invertir, imagínate como empresario, voy a invertir en un coach, voy a invertir en un trainer, en sus habilidades blandas, socioemocionales. Y en eso que van a hacer su desarrollo, obviamente, algunos de ellos no van a responder. Entonces, el coach me va a decir, ¿sabes qué? No, llama a un psicólogo especialista porque tiene unos problemas, personales. El psicólogo clínico lo voy a llevar a la empresa. Me va a hacer un diagnóstico, y después te voy a llamar a ti, Adriana. ¿Por qué? Porque hay problemas de él que viene de la niñez. Y tú Sí, vas a tener que tratarlo, y tú vas a tener que estar ya no en tu consultorio esperando al padre, no. Vas a tener que ir a la empresa a atender a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa te va a pagar. Eso es lo que se va a dar, Adriana.
Y eso sería fantástico. Y eso sería Claro, porque a mí fantástico. me conviene tener profesionales, trabajadores con una buena salud física y mental, porque es parte de su salud mental. Porque si tengo trabajadores en una salud física mental, su productividad va a subir más. Y si ellos me ayudan a mí, ¿tú no crees que la economía del país va a beneficiarse? Sí, sí, Claro, ¿por qué? si yo Porque va a haber trabajara en esa una mejor empresa, calidad de claro, trabajador, unas empresas más competitivas. Entonces, ¿dónde viene el origen? No viene de la necesidad de tener buenos padres educados. Por eso yo veo el problema de muchos países y por qué nuestro subdesarrollo y que no nos quejemos de eso es porque no tenemos buenos padres educados, hay que decirlo así. No hemos sí, tenido buena orientación porque si hubiéramos tenido una buena orientación, no tuviéramos la economía que tenemos porque hay una cadena de nuestro desarrollo y participación en nuestra sociedad y en la economía. No nos quejemos de los políticos porque no han tenido buenos padres, pues. es verdad. ¿Entiendes? Es verdad, sí, sí, igual casi todos los trastornos que se desarrollan vienen de Porque yo te procesos aseguro que no si los adecuados en la políticos infancia. pasan una evaluación de salud mental, te estoy seguro que muchos de ellos van a salir con muchos problemas y te van a llamar a ti para tratar de repente al presidente de la República, al vicepresidente, al primer ministro, al presidente del Poder Judicial. Estoy seguro que alguien de los grandes y las cabezas o al ministro de Economía van a estar con un psicólogo clínico porque no tienen buena salud mental, porque no se nota pues en las relaciones personales, Adriana, y eso no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque tus acciones te van a delatar al no poder saber interactuar con las personas, al no poder llegar con las personas y al no poder ser efectivo en el manejo de recursos. ¿Y eso qué significa? Que no logras resultados. ¿Te das Claro. cuenta de la importancia que hay de eso? Sí, sí, realmente es verdad y todo eso viene desde la infancia, porque en la medida en la que yo pueda desarrollar las habilidades, y las habilidades se desarrollan de los 0 a los 5 años, pues el inicio de las habilidades que terminan de Entonces, ¿tú no desarrollarse. crees que la educación a nivel mundial debería reorientarse, no valorando primero la ciencia y después a la persona, sino primero a la persona y después a la ciencia? Debería ser así, debería ser así, porque quien va a terminar desarrollando, pues haciendo o produciendo más desarrollos científicos, pues va a ser el humano. Y de El humano. acuerdo al humano que lo desarrolle, pues Exacto. será el enfoque del desarrollo. Y eso no está pasando. Ahorita lo que está pasando es que todos tenemos una educación para, ¿qué te digo? Para el trabajo, para ser un científico, para ser un ingeniero, para hacer, pero no para ser mejor, pues eso no hay. Y el que quiere ser mejor se la tiene que buscar con su propio dinero. ¿Por qué? Porque las universidades, las escuelas de negocio y muchas cosas más a nivel escolar no están enfocándose en esa línea. Todo el mundo está más preocupado si sabe matemáticas, si sabe escribir, si sabe idioma, pero nadie está preocupado para ver si su salud mental está bien, si se sabe comunicar bien. ¿Te das cuenta, Adrián? O sea, se supone que lo más importante, al final, donde se ve a relucir, es en la empresa, en el trabajo. ¿Te das cuenta todo un Pues, proceso que ha pasado de repente 20 años o 30 años para que se descubra a la persona todos estos problemas que yo estoy descubriendo? Y yo te lo digo ¿por qué? Porque yo he tenido alumnos en posgrado, gerentes, jefes, personas de 30, 40, 50, hasta 60 años que no me podían resolver y no podían convivir en un trabajo de una tarea universitaria. ¿Por qué? Por sus problemas personales, pues. O sea, no habían desarrollado las habilidades y era increíble que sean líderes en sus organizaciones, pero entre ellos juntos tenían problemas en que uno quería hacer la tarea, el otro no quería, el otro quería hacer una forma, y me preguntaban a mí para yo resolver sus problemas de personas adultas, líderes de organizaciones. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo entraron a esa empresa en proceso de selección y no se han dado cuenta de esos problemas de habilidades socioemocionales? ¿Qué puedes decir sobre eso, Adriana? claro, que no las reconocen porque desarrollaron unas habilidades, unos mecanismos de defensa, ni siquiera son habilidades, desarrollaron unos mecanismos de defensa que les permitieron eh, cambiar el foco atencional, no preocuparse por ellos mismos y enfermarse tanto físicamente como mentalmente para poder salir adelante.
Ujú. porque todas estas cosas que pasan terminan obviamente haciendo mella en las empresas, en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, en lo que tiene que ver con comunicación asertiva, en lo que tiene que ver con solicitud de cambio de conducta, que es una habilidad de segundo nivel, Ujú. o una habilidad como interacción con estatus diferente, o una habilidad como resolución de conflictos, toma Ujú. de decisiones, o sea, que la gente aprenda que tomar una decisión es elegir y renunciar, es súper difícil porque de Una chiquito pregunta, nadie le Adriana. enseñó. En ese proceso de ustedes, cuando evalúan, nosotros a nivel de coaching, por ejemplo, me pasó un caso de una empresaria que tuve que desarrollar habilidades, pues, ¿no? De liderazgo. Entonces, en algunas técnicas, en algunos retos que yo le invitaba a hacer, pues esta chica se quebró y me contó cosas de su historia y me di cuenta que la chica parecía que tenía un trauma. Entonces, ¿tú no crees que cosa por el estilo se puede encontrar al interior de las empresas y uno ni enterado? Totalmente, totalmente de acuerdo. Digamos que hay muchos adultos que intentaron resolver la vida como pudieron, pero que todavía tienen cosas que no saben cómo resolver. Ajá. Y hay, por ejemplo, hay una cosa, hablando del cerebro, te doy un ejemplo chiquitico rápido, y es, digamos que desde crianza consciente nosotros decimos que el cerebro, imagínate que acá tengo un corte y estás viendo mi Mm. cerebro por dentro, y este es mi tallo cerebral y es donde está toda la información de mi cerebro primitivo. Y este es digamos que mi límbico, que es donde está todo mi cerebro emocional, mi estado cerebral emocional. Y aquí es donde está mi ejecutivo. Entonces, lo que se tarda en resolverse una emoción, dice la teoría, son de 60 a 90 segundos, que es lo que se tarda de transitar de mi primitivo, o sea, del animal puro visceral, a el ejecutivo, que era lo que uno veía en el colegio cuando veía el chimpancé que se transformaba en el Homo sapiens, Ajá. que Ujú. eso duró muchos, muchos, muchos años evolutivos. Entonces, eso es lo que se demora aparentemente de 60 a 90 segundos, que es lo que un ser humano consciente se demora en resolver una emoción. O sea, en Ujú. entender que está enojado, que eso que le produjo el enojo le hace sentir inseguro, pero lo hace sentir comprendido porque sabe que está enojado porque hay algo injusto y lo hace saber que puede resolverlo porque a pesar de que es injusto puede decir, no me gusta lo que estás haciendo, me gustaría que lo hicieras de esta manera en comunicación, ¿viste? Lo resolvimos Ujú. rapidísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestras figuras de apego, entonces ahí es donde viene toda la, digamos que todo esto que ha pasado como seres humanos y por eso no podemos resolver una emoción y tiene que ver con entender que cuando yo estoy aquí en ese cerebro primitivo y soy chiquitito y viene mi papá o viene mi mamá o viene mi cuidador principal y yo necesito sentirme seguro, y subo y digo, ok, sí está seguro porque vino, se acercó a mí esa persona que me cuida y me protege, pero esa persona que me cuida y me protege y me da refugio, me empieza a gritar o me empieza a regañar Ujú. y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, hay algo súper lindo que se llama la paradoja biológica del doctor Siegel, que él dice es, empieza a pimponear el cerebro entre me siento inseguro, me siento incomprendido, no sé qué hacer porque mi figura de apego que me debe proteger, me debe cuidar, es mi depredador. Ujú. Entonces, por eso tenemos esos adultos que cuando tú les dices algo que simplemente les estás diciendo que lo podría hacer diferente, se quiebran. Porque no pudo transitar la emoción, porque no sabe cómo resolver esa paradoja biológica entre que Sí. el cuidador y el depredador es el mismo ser vivo. Claro, y me acuerdo de esta chica que no tenía, no podía, ¿qué te digo?, generar un aspecto motivacional a otras personas porque decía lo que tú me decías, ¿no? Su mamá, no, de niña no la llevó, pues, o de repente no, ¿cómo era? No tuvo el espacio de una niña. O sea, su crianza de niña fue en el trabajo de la madre, que era comerciante y la llevaba a las galerías. Entonces Claro, allá tenía que callarse, le decían que tenía que portarse así, entonces, o sea, creció condicionada en ese ambiente que no era para una niña. y Entonces, normalmente esos adultos son adultos autoexigentes, súper controladores, perfeccionistas, ajá. Y que tal es así que ella comenzó a crecer, trabajó con su madre y después ya no soportaba a la madre y se separó, pero curiosamente hacía el mismo negocio de la madre. claro, porque no sabe hacer otra cosa y piensa que lo Ajá. único en lo que le va a ir bien es en eso. Claro, entonces, Entonces, entonces por eso decía, ¿cuántos casos así aparecerán en tantas empresas y ni enterado? Y yo digo,
que esto no lo pueden ver en los procesos de selección de personal. Tú sabes que en los procesos de selección de personal, por más que sea un psicólogo especialista en selección de personal, es muy corto el Muy tiempo. corto, eso es lo que dijo un psicólogo clínico, que inclusive hay pruebas que no son ad hoc para identificar algunos aspectos de conducta y que está muy Exacto. limitado y que el tiempo es muy corto para definir las características conductuales de un líder y que simplemente se hace un saludo a la bandera para él y que lamentablemente el formato es así. Yo digo, wow, es increíble enterarme después de tantos años, porque de haber sabido esto yo cuando he sido asesor de empresa muchas veces y hasta ahora lo soy, yo aparte de incluir a un psicólogo organizacional hubiera metido a un psicólogo clínico, de verdad que sea. ¿Por qué? Porque un cargo, un líder, es un cargo de responsabilidad, no solamente por el dinero, sino porque persona, o sea, el líder tiene que desarrollar ese liderazgo que se necesita en el equipo de trabajo. Y muchas organizaciones hablan de promover la colaboración, la honestidad, los buenos valores. ¿Cómo lo van a hacer si la persona que está en la cabeza tiene problemas y traumas de niño? ¿Cómo va a hacer eso? Igual todos, digamos que todos tenemos todos los seres humanos tenemos, nuestra salud mental es súper frágil, es muy, Ujú, muy frágil. Y como venimos de estas crianzas y como venimos de un linaje que ha sido muy maltratado, porque nuestros linajes han sido maltratados y los hispanoparlantes hemos venido de linajes muy maltratados, entonces claro. tenemos en nuestra huella No, eh, y en la parte mucho educativa, algo que no dolor. estoy de acuerdo, es que en la educación y en la historia enseñan el dolor, enseñan la frustración y no enseñan a levantarse. Me acuerdo que un psicólogo clínico dijo, en la guerra del Pacífico mucha gente, te comento acá en Perú, está dolida todavía porque Chile se llevó el Huáscar, entonces muchos peruanos están heridos. Yo digo, pero un ratito, ninguno de nosotros ha nacido en 1889 como para que nos duele, eso es ya de los antepasados, pero sin embargo en el colegio nos enseñan y nos remueven en la cabeza el dolor, la pena y la tristeza, y es algo que yo, pues digo, no pueden enseñar la historia de otra manera que no sea de dolores y de lamento. Y él hace una comparación con los americanos Pearl Harbor, cuando van los japoneses, destruyen Pearl Harbor, fue algo, pero yo he visto los documentales en televisión y es terrible, pero sin embargo Estados Unidos se levantó. Claro, Diferente, y es lo una mismo reacción pasa con, totalmente diferente. claro, y lo mismo pasa cuando tú escuchas hablar a un oriental, a cualquier tipo de oriental. Digamos que ellos no hablan desde la historia transmitiendo el dolor, sino ellos hablan desde la historia de lo que aprendieron de un escenario que no fue Ajá, bueno, pero que sí nos dio procesos de aprendizaje súper ajá, elaborados. proceso de aprendizaje para poder uno levantarse. Claro, Entonces, si yo me he tuvieras dado todo lo cuenta, que, yo me he dado cuenta, un punto de eso te comento, en las relaciones sociales y de negocios que he tenido por viajes internacionales. Me ha tocado estar en tu país también. Entonces, me he percatado en ese aspecto intercultural de enterarme esos detalles que antes yo no lo sabía. Pero desde ese punto de vista me comencé a dar cuenta que no se está diciendo bien las cosas y se está creando ideas equivocadas, sentimientos equivocados, y está haciendo que las generaciones de ahora, mira, de los países que estamos vecinos, deberíamos nosotros tener más cercanía y no estar mirándonos con rivalidad por cosas del pasado. O sea, yo digo, si como ciudadanos y como países no hemos superado eso, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel personal? Pues obviamente no, pues no. ¿No crees que ahí nace del punto de vista del ser humano, del interior de su hogar? y tiene que ver, por ejemplo, con lo primero que uno hace cuando hace educación a padres y es perdonar el proceso de crianza que me dieron, porque es entender que lo que hicieron nuestro papá, nuestra mamá, o si solamente fue mamá, o si solamente fue papá, fue lo mejor que hicieron con lo que pudieron. Ujú. Para que yo, perdonando a ese papá y a esa mamá, entienda que yo lo voy a poder hacer mejor porque me estoy educando para eso, Claro, y el ¿no? otro especialista que dijo, ay, yo también le dije, acá tenemos que hacer una terapia del perro, me dijo, no, de aceptación, me dijo. La aceptación, que Tenemos es que la, aceptarlo y superarlo porque eso ya pasó. O sea, no, no vale la pena, me dice Juan, quedarnos atrapados en el pasado.
Sí, Simplemente hay que ese es, pasar la página y continuar la vida, ¿no? Y corregir esos aspectos, pues, que nosotros equivocadamente, pues, lo hemos aprendido y ser una persona, pues, con ganas de superación, cambiante, innovadora, pues, ¿no? Con ganas de seguir creciendo, mejor. A mí me gustó ese concepto, la verdad, y yo lo he hecho esas sin son saber que era algo así. esas son las terapias de tercera generación en psicología cognitiva conductual, que son aceptación y compromiso. Entonces, así como en sistemas hay el 3.0, en psicología también, Claro. tiene todo que ver con aceptación y compromiso. Entonces, acepto lo que me pasó y me comprometo a hacerlo de una forma diferente. Pero en el fondo lo has superado y no te quedas atrapado en el pasado. Lamentablemente aquí te comento, en el país, no sé, pero yo discrepo con la historia, cómo nos enseña y culturalmente estamos atrapados. Inclusive escuchamos mucha música retro de los 70 y los 80 y yo, pero sí, eso ya pasó, que no hay más artistas. Y me doy cuenta que muchos artistas tienen problemas de dar a conocer su música. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están atrapados en los 80. Es increíble. Entonces yo veo que hay muchas cosas del pasado que no conviene, ¿no? Por un tema de salud mental y yo espero pues que eso se cambie en el tiempo, porque la verdad es lo que hace falta un montón, el tema de tener una mejor salud mental, yo entender que mucho tiene que ver ese aspecto en el desarrollo del país, porque lamentablemente, si la persona no tiene una buena salud mental, ¿cómo vamos a pedirle pues el desarrollo del país y de la economía y demás cosas, o que podamos todos destacar pues unidos en un gran trabajo de bienestar pues a nivel nacional, pues si todos tenemos problemas en nuestra salud mental y cosas de niños, pues eso pues me parece algo ilógico. Sí, sí, igual eso, ese es un paso que tienen que dar todos los países y es un paso que han dado las universidades. Algunas universidades ya tienen cursos de educación continuada. No sé cómo se llama en tu país, pero acá se llaman cursos de educación continuada, que son Ujú. como cursos chiquitos en Sí, las universidades. acá le llaman en la universidad que he visto, algunas universidades lo están dando de cursos de extensión social. Exacto, unos Es cursos para de extensión que es social. para la comunidad, no es para dentro de la universidad. Exacto, eso también lo están haciendo. O se pueden generar grupos, se pueden generar Pero yo, educación. yo veo que esto es un tema de interés nacional y yo Sí, pienso que los presidentes de la República de todos los países latinoamericanos, así como han puesto el Ministerio de la Mujer, la familia, deben incluir ahí el tema de los padres para enseñar a ser buenos padres, porque si tenemos buenos padres, buena familia, la economía va a mejorar. Por lo que te expliqué, tienen mucha responsabilidad los padres, porque los padres están formando ciudadanos y cuando uno va a la empresa va un ciudadano. Entonces, si ese ciudadano no está formado bien desde la casa, no es productivo, pues entonces nuestra economía no va a ser lo mejor, pues obviamente eso nuestra es. clase política tampoco va a ser lo mejor, entonces no nos vengan pues a engañar. Yo pienso que acá hay mucha responsabilidad del gobierno, ¿por qué? Porque a nivel de nuestras constituciones, el origen de la nación es la familia. Entonces yo digo, si es tan importante para la patria, ¿por qué no hacen algo a través de los ministerios? Pues no, algo ahí, pues no, debería haber una chance, ¿no? Bueno, Adrián, ha Sí, sido debería. interesante hablar todo esto. Mensajes finales para la audiencia. Pues nada, recordar que siempre lo podemos hacer diferente si nos educamos para, porque si no nos educamos para, lo vamos a seguir siendo igual, lo vamos a seguir haciendo igual y no se vale educar niños igual a como nos educaron en un mundo tan cambiante y pospandémico. Ujú. Gracias, Adriana, y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, Vale, Juan, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Feliz tarde. gracias.